Bienvenidos a Aligned Humans, el espacio donde sincronizamos al humano con la realidad de la inteligencia artificial. Prepara tus conexiones neuronales, porque comienza el viaje. Hoy tenemos con nosotros a Signal, investigadora de frontera en memorización y generalización de modelos de lenguaje, y una de las principales impulsoras del reciente trabajo How Much Do Language Models Memorize? Signal ha contribuido de manera significativa a cómo entendemos la capacidad de los LLMs para retener, comprimir y reproducir información, diferenciando de forma rigurosa entre memorizar y generalizar. Una invitada clave para discutir los profundos desafíos teóricos y prácticos de la seguridad y privacidad en IA avanzada. Signal, gracias por estar aquí. Es un honor tenerte en Light. Gracias, Light. Es un placer estar en Aligned Humans. Discutir memorization y generalización en lenguaje natural es una de mis pasiones, sobre todo porque, a medida que modelamos sistemas más grandes, se vuelve esencial entender qué saben, cómo lo retienen y hasta qué punto esa memoria puede ser un riesgo técnico o social. Así que, preparada para sumergirnos en bits, escalabilidad y privacidad. Vamos al grano. Excelente. Signal, empecemos fuerte. Tu trabajo distingue cuidadosamente entre lo que un modelo memoriza de manera no intencionada y lo que efectivamente generaliza de los datos. Para sentar bases claras, ¿podrías resumir desde tu perspectiva por qué es crucial separar memorization de generalización en el estudio de modelos de lenguaje y qué consecuencias tiene esta distinción para la seguridad y utilidad de los LLMs? Por supuesto, Light. Separar memorization de generalización es fundamental por varias razones técnicas y de seguridad. 1. Memorization no intencionada. Ocurre cuando el modelo graba partes muy específicas y potencialmente sensibles del dataset de entrenamiento, como datos personales, respuestas exactas o textos raros, sin aprender una regla general subyacente. Esto puede llevar a que el modelo reproduzca información privativa o poco representativa, lo que es un riesgo de privacidad directo. Generalización, en cambio, es la capacidad del modelo para extraer patrones y reglas útiles de los datos, permitiéndole resolver ejemplos nunca vistos basándose en regularidades estadísticamente presentes en el conjunto. ¿Por qué importa esta diferencia? Seguridad. Si no separas ambos fenómenos, puedes sobreestimar cuán seguro es tu modelo ante ataques de extracción de datos. Un modelo que memoriza mucho es más vulnerable a que usuarios maliciosos recuperen información exacta del entrenamiento. Un LLM sirve de verdad cuando generaliza. Si solo memoriza, no aprende a resolver nuevas tareas o transferir conocimiento, y su utilidad fuera del set de entrenamiento cae en picada. En resumen, distinguir ambos efectos nos permite diseñar modelos más robustos, con mejor trade-off entre capacidad y privacidad, y muy importante, unas métricas más realistas para evaluar lo que un modelo realmente sabe versus lo que simplemente recuerda como un loro. Fantástico. Signal. Quiero profundizar en cómo medís y cuantificáis esa memoria y separación. En tu investigación, propones usar conceptos de compresión y complejidad de Kolmogorov para evaluar la cantidad exacta de información memorizada por un modelo. ¿Podrías explicar cómo la compresión y la Kolmogorov complexity nos permiten medir el memorization en la práctica? ¿Y por qué escogisteis este enfoque frente a métodos clásicos como membership inference o extracción directa? Me encanta esa pregunta, Light. Aquí va el grano. Compresión y Kolmogorov complexity. La idea clave es que un modelo memoriza un dato si, sabiendo el modelo, ese dato se puede comprimir significativamente mejor que sin saber el modelo. Es decir, la longitud mínima de una descripción o programa que genera un dato, condicionada al modelo, es mucho más corta si el modelo ha guardado o memorizado información específica sobre ese dato. Kolmogorov complexity formaliza esto. Mide cuántos bits se necesitan, en el mejor caso, para describir un dato X dados, los parámetros θ del modelo. Si el modelo realmente ha memorizado X, la descripción se acorta mucho. 2. ¿Cómo se mide en práctica? No podemos calcular la Kolmogorov complexity exacta, es no computable, pero lo aproximamos usando la likelihood del dato bajo el modelo. Si beta es alto, el modelo asigna mucha probabilidad a X lo ha memorizado. Con eso estimamos cuántos bits ahorramos al tener θ como referencia. Ventajas frente a membership inference o extracción directa.
Los métodos clásicos de extracción intentan forzar al modelo a regenerar el dato exacto, pero el modelo puede alucinar y generar cosas nunca vistas, o puede generalizar y acertar cosas sin haberlas memorizado literalmente. Membership Inference funciona a nivel global. Te dice si, en promedio, hay riesgo, pero no mide cuánto ni qué fragmentos específicos están memorizados. El enfoque de compresión te da una métrica fina. Puedes decir para cada sample exactamente cuántos bits extra están guardados en el modelo y puedes separar eso de lo que el modelo puede generalizar en base a patrones del dataset. El enfoque de compresión y Kolmogorov Complexity nos da una medida precisa, interpretable y sample level de la memoria real del modelo, no solo si puede adivinar o reconstruir un dato, sino cuánta información específica almacena de verdad. Por eso creemos que es una herramienta mucho más robusta para estudiar privacidad y overfitting en LAMs. Brillante, Signal. Dado este marco cuantitativo, en tus experimentos encontráis que los modelos de tipo GPT almacenan aproximadamente 3.5 a 4 bits de información por parámetro cuando operan a máxima capacidad. ¿Podrías profundizar en cómo llegasteis a ese resultado empírico y qué implica realmente ese número para entender la capacidad y los límites prácticos de los transformers modernos? Con gusto. Este número, 3.5 a 4 bits por parámetro en modelos GPT, es bastante revelador sobre los límites reales de la memoria de los transformers. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Entrenamos decenas de modelos Transformer de 500K a 1.5B parámetros desde cero con datasets de secuencias aleatorias, bitstrings, donde no hay nada que generalizar. Cada dato es puro ruido. Calculamos exactamente cuánta información en bits hay en cada dataset y cuánto de esa información podemos recuperar vía compresión condicional usando el modelo. Aumentamos el tamaño del dataset hasta que el modelo llena su capacidad. Ahí la cantidad total de información memorizada deja de subir aunque pongamos más datos. Repitiendo el proceso y midiendo para distintos tamaños y arquitecturas, vimos que la capacidad máxima, bits memorizados, es casi lineal en el número de parámetros. Empíricamente, cada parámetro puede almacenar entre 3.5 y 4 bits útiles de memorization. ¿Qué implica este número? Es un límite físico duro. No importa cuántos datos pongas a entrenar, tu modelo no puede almacenar más información específica que ese techo. Sirve para estimar riesgos. Si entrenas un GPT con 1B de parámetros, a lo mucho puede memorizar 3-4 GB de información dura, aunque suele ser menos en la práctica con datos reales. Es universal. Da igual el tipo de datos, texto, ruido, longitud de secuencia, siempre caemos en esa tasa para transformers estándar. Técnica interesante. Aumentar la precisión de los parámetros. Por ejemplo, pasar de 16 bits a 32 bits la representación apenas sube la capacidad medible. O sea, la mayor parte del almacenamiento útil depende del recuento, no de la precisión. En definitiva, los transformers tienen una capacidad sorprendentemente compacta y predecible para memorizar información, lo que nos permite entender y cotear los riesgos y oportunidades al escalar modelos. Increíblemente claro, Signal. Ahora bien, en el mundo real, entrenar solo con datos aleatorios es un caso límite, pero con texto real entra en juego la generalización. ¿Podrías contarnos cómo se comporta la memorization cuando se entrena con texto natural y cómo evoluciona la frontera entre memorization y generalización a medida que aumentamos el tamaño del dataset en relación a la capacidad del modelo? Tal cual, cuando cambiamos de bitstrings aleatorios a texto real, el escenario se vuelve mucho más interesante porque aparece la generalización. ¿Cómo evoluciona la frontera memorization-generalización con texto? Fase 1. Dataset pequeño, capacidad sobrante. El modelo rellena su capacidad memorizando ejemplos específicos del dataset, memorization no intencionada. Aquí, la mayoría de la capacidad se usa para recordar detalles concretos. Es fácil para el modelo cantar fragmentos exactos del entrenamiento. Dataset grande acercándose a la capacidad. Al aumentar el tamaño del dataset, cuando el número de ejemplos empieza a superar la capacidad del modelo, la memorization de ejemplos concretos empieza a caer, y el modelo es forzado a extraer patrones generales para poder reducir la pérdida en el test. O sea,
La capacidad de memorizar información específica se reparte entre más ejemplos y en vez de aprender casos particulares, el modelo aprende reglas. Fase 3. Dataset mucho mayor que la capacidad. Cuando el dataset es muy grande, la memorization específica, por ejemplo, se vuelve mínima. Casi toda la capacidad se dedica a generalizar. Ya no es fácil extraer datos específicos. El rendimiento del modelo en membresía o extracción baja a casi aleatorio. Solo los ejemplos raros, con palabras inusuales, siguen siendo susceptibles a memorization. Visualmente, hay un fenómeno double descent. La pérdida en test primero empeora por overfitting memorization, pero cuando el dataset sobrepasa la capacidad, la generalización mejora y la memorization incidental se desploma. Para el despliegue real, esto significa que cuando entrenamos LLMs grandes con datasets aún más grandes, la probabilidad de que memoricen cosas sensibles en promedio es baja, aunque los outliers, datos raros, pueden seguir siendo memorables. Por eso la deduplicación y la monitorización siguen siendo críticas incluso con muchos datos. En resumen, a mayor dataset, el modelo pasa de memorizar a generalizar, y la frontera está gobernada por la ratio entre tamaño de dataset y capacidad en bits del modelo. Perfecto, Signal. Mencionaste el fenómeno del double descent y esa transición crítica. ¿Podrías explicar con más detalle cómo identificaron experimentalmente ese punto de inflexión y qué relación encontraron entre la ratio dataset capacidad y los cambios en el desempeño, tanto en pérdida como en extracción o ataque de membresía? ¿Hay un umbral nítido o es gradual? Esta es una de las partes más fascinantes del estudio Double Descent, experimento clave. Entrenamos modelos con distintos tamaños de parámetro sobre datasets de tamaño variable. Para cada combinación, medimos cuidadosamente la pérdida loss en train y test, el nivel de memorization, bits específicos memorizados, por ejemplo, el éxito de ataques de extracción y membership inference. What we observe. Cuando el tamaño del dataset es menor o igual a la capacidad en bits del modelo, la pérdida en train es bajísima, por pura memorization, pero la de test no mejora mucho, el modelo sobreajusta. El punto crítico, la ratio, a medida que el número de ejemplos, información total en bits, se acerca al límite de la capacidad del modelo, Dataset to Capacity Ratio, N1, las curvas experimentan un pico o cambio abrupto. El nivel de memorization específica se estanca o incluso baja. El modelo empieza a sacrificar memoria específica de ejemplos para codificar regularidades más generales, patrones. El test loss de golpe baja, señal de que ahora generaliza en vez de solo memorizar. Los ataques de extracción y membresía caen bruscamente, acercándose a lo aleatorio cuando el dataset sigue creciendo. Gradual o nítido. Es notablemente nítido en datos aleatorios sin posibilidad de generalización. Contexto real es algo más suave, pero la transición sigue siendo clara. Hay un rango bastante definido donde se produce el desvío de comportamiento. En resumen, el umbral de doble descenso aparece justo cuando la información total del dataset llena la capacidad medida en bits del modelo. De ahí en adelante, para mejorar, el modelo debe generalizar, y la memorization incidental deja de ser útil o posible. Es una frontera práctica y útil. Si tu data por debajo, riesgo de memorization alto, por encima, riesgo bajo y mejor generalización. Signal, mencionaste que incluso cuando la mayoría de la memorization incidental desaparece al aumentar el dataset, ciertos ejemplos raros pueden seguir siendo memorizados. ¿Podrías detallar qué características tienen esos outliers memorables, cómo los identifican empíricamente y qué implicancias tiene esto para la privacidad y seguridad en casos reales? Genial, porque aquí entra el matiz fino, light. ¿Qué caracteriza a los outliers memorables? Son ejemplos con tokens o secuencias muy poco frecuentes en el dataset, lo que en información se conoce como alta rareza o TF-IDF. Suelen ser textos en otros idiomas, palabras técnicas, nombres propios poco comunes, cadenas aleatorias o secuencias no representativas respecto al corpus general. A veces son simples errores, líneas bizarras o contenido que escapa por completo a los patrones dominantes del set. ¿Cómo los identificamos empíricamente? Para cada muestra del training, medimos su memorization usando nuestra métrica de compresión condicional Kolmorov.
calculamos el TF-IDF de cada ejemplo. A mayor DF, mayor rareza de las palabras que contiene. Al graficar memorization versus TF-IDF, es clarísimo que los ejemplos con mayor rareza son sistemáticamente los más memorizados. Incluso correlacionando, se ve que los ejemplos top en memorization suelen pertenecer a otros alfabetos o contener tokens que solo aparecen en ese ejemplo. Implicancias para seguridad y privacidad. Los riesgos no desaparecen por completo. Aunque la memorization promedio caiga, los ejemplos raros persisten como puntos calientes. Esto puede incluir documentos confidenciales, contraseñas, datos personales únicos, que por ser raros, el modelo no puede generalizar y termina memorizando íntegramente. Por eso, la deduplicación, limpieza y monitoreo de rareza en los datasets sigue siendo fundamental para mitigar filtraciones, incluso en modelos grandísimos. En la práctica, si quieres privacidad robusta, el long tail, ese 0.01% raro, es el que te puede dar un quebradero de cabeza real. En síntesis, la mayoría de los datos se salvan por generalización, pero los outliers pueden ser peligrosos ante memorables y deben ser tratados con sumo cuidado. Excelente, Signal. En ese contexto, donde el long tail puede ser el talón de Aquiles, ¿qué tan efectivos son actualmente los métodos de deduplicación o filtrado para reducir este tipo de memorization de outliers? ¿Y qué mejores prácticas o técnicas emergentes recomendarías para minimizar la exposición accidental de datos sensibles en los grandes corpus de entrenamiento? Pregunta clave, light, porque aquí se juega la privacidad real en práctica. Efectividad de la deduplicación filtrado actualmente. Hoy, la deduplicación estándar, hash, fingerprints, búsqueda de substrings, etc., funciona bien para eliminar duplicados textuales exactos, pero suele fallar con variantes, errores pequeños, codificaciones distintas o textos parafraseados. Tal como observamos en nuestro estudio, si la deduplicación es perfecta, al nivel de secuencia de tokens, la memorization de los ejemplos más comunes cae dramáticamente. Sin embargo, los outliers no duplicables, únicos por definición, siguen siendo memorizables, especialmente si son muy raros o contienen secuencias inusuales. Mejores prácticas y técnicas emergentes. 1. Deduplicación agresiva a nivel de token o engrama, no solo string exacto. Herramientas como min-hash y locality-sensitive hashing ayudan a detectar similitud semántica incluso en textos modificados. Filtrado por rareza. Usar métricas como TF-IDF para identificar y revisar manualmente ejemplos con rareza extrema. Los ejemplos con TF-IDF desproporcionado deberían auditarse o descartarse antes del entrenamiento. 3. Eliminación o anonimización proactiva de patrones sensibles. Búsquedas automáticas de nombres, números de tarjetas, emails, etc. y reemplazo por placeholders o descartar esos ejemplos. 4. Auditoría iterativa. Entrena modelos pequeños, detecta secuencias altamente memorizadas o peligrosas, depura el corpus y reentrena. Repite hasta quedar dentro de umbrales razonables de exposición. Difusión de señal de rareza en el pipeline de preprocesado. No solo mirar la frecuencia local, sino cómo se distribuye un ejemplo en todo el corpus y si hay anomalías sintácticas, lingüísticas o semánticas. Integrar métodos de privacidad diferencial en el entrenamiento, si el riesgo lo justifica, aunque esto tiene costes en utilidad. En resumen, la deduplicación ayuda mucho, pero la clave real es identificar y tratar outliers raros antes que lleguen a las manos del modelo. Las mejores prácticas combinan técnicas de hashing inteligente, métricas de rareza, revisión manual de top outliers y eliminación sistemática de patrones sensibles, haciendo multicapas de filtrado proactivo. Muy completo. Signal. Ahora, cambiando ligeramente de foco, en tu trabajo desarrolláis una scaling law para predecir el éxito de ataques de membership inference basados en la capacidad y el tamaño del dataset. ¿Podrías explicar cómo funciona esta ley de escala y qué implicaciones tiene para quienes diseñan y entrenan LAMs sobre grandes corpus? ¿Cuándo es realmente preocupante el riesgo de membership inference y cuándo se vuelve casi irrelevante? Claro, Light. Nuestra Scaling Law busca predecir qué tan vulnerable es un modelo ante ataques de membership inference, es decir, cuán fácil es para un atacante adivinar si un ejemplo estuvo en el entrenamiento solo observando la pérdida que el modelo le asigna. ¿Cómo funciona la Scaling Law? La fórmula central relaciona tres variables: la capacidad total del modelo, en bits,
el número de parámetros y el tamaño del dataset. Básicamente, cuando la razón por tamaño del dataset, capacidad del modelo Moore, es pequeña, muchos parámetros, pocos datos, el ataque MI es muy efectivo. El modelo memoriza y el loss en ejemplos de training es muy bajo y distinguible. A medida que esa ratio crece, muchos datos para la misma capacidad, el modelo deja de poder memorizar ejemplos individuales, el loss de train y test se igualan y el éxito del ataque cae rápidamente hacia el azar, 5. Forma matemática. La ley tiene forma sigmoidal. Mi F1 score para sigmoid de model size clase. Esto produce una curva que cae abruptamente en cierto rango crítico. Preocupante cuando el dataset es más pequeño o del orden de la capacidad n de parámetros 3.6 bits, el riesgo de membership inference es alto. Un atacante puede identificar datos de training con buen nivel de certeza. Irrelevante, prácticamente seguro. A partir de datasets muy grandes comparado con capacidad con tokens por parámetro, la probabilidad de éxito de MI cae a nivel de azar. Así funcionan prácticamente todos los LMs modernos, que se entrenan con trillones de tokens y billones de parámetros. Si escalas tu dataset suficientemente por encima de la capacidad del modelo, el riesgo promedio de ataques MI se vuelve irrelevante. Pero si tu corpus es pequeño o tu modelo demasiado grande para los datos, cuidado, hay riesgo real de exposición inadvertida. La Scaling Law lo cuantifica y te permite anticipar y gestionar ese riesgo antes de entrenar. Perfecto, Signal. Has explicado cómo la Scaling Law vuelve el riesgo promedio de membership inference irrelevante cuando el dataset satura la capacidad. Pero, existen escenarios donde, a pesar de que la mayoría de los datos están seguros por escala, el ataque MI sigue siendo viable en ejemplos outlier o raros. O la ley predice también ese riesgo en el long tail, o se vuelve ciega a estos casos especiales. Muy buena observación, Light. La Scaling Law predice el riesgo promedio de ataques de membership inference, es decir, lo difícil que es distinguir en general entre muestras de training y test conforme crece el dataset frente a la capacidad del modelo. Y sí, en ese promedio, el score de MI se va al azar cuando el dataset es suficientemente grande. Pero, y esto es clave, nuestra Scaling Law no captura el riesgo específico de los outliers raros. Los ejemplos con altísima rareza, palabras únicas, secuencias inusuales, pueden seguir teniendo pérdida anomalamente baja en el modelo, aun cuando el MI promedio es solo azar. Para estos casos, el modelo puede seguir memorizando por necesidad, porque no tiene de dónde extraer patrones generales. La única forma de reducir la pérdida es recordar el dato entero. ¿Qué significa esto? En la práctica, ataques MI pueden seguir funcionando para ese 0.01% long tail, incluso cuando el score global está en 0.5. La Scaling Law es ciega a estos casos especiales, porque solo mide lo que pasa promedio en la población de ejemplos. Por eso, los riesgos reales en producción vienen de esos outliers, no del cuerpo principal del dataset. En síntesis, el riesgo promedio sí se vuelve irrelevante por escala, pero los outliers están fuera del alcance de la Scaling Law clásica. Para cubrirlos hace falta monitoreo y defensas orientadas a rareza. No basta solo aumentar los datos. El detalle fino importa para proteger lo sensible. Gracias, Signal, por esa precisión tan importante. Me gustaría ahora conectar este conocimiento con la ingeniería de sistemas en la práctica. ¿Qué recomendaciones darías a equipos que desarrollan o implementan LAMs sobre cómo monitorizar, cuantificar y eventualmente mitigar el riesgo específico de memorization o membership inference en esos outliers, más allá de métricas agregadas? ¿Qué herramientas o pipelines ves como más efectivos hoy? Clave para un deploy responsable, Light. Aquí van mis recomendaciones prácticas para equipos de ingeniería. Monitorizar memorization a nivel de ejemplo. No te quedes solo con métricas globales. Implementa auditorías sample level tras el preprocesado. Mide el loss o la compresibilidad de cada ejemplo en el modelo, post-entrenamiento o con checkpoints intermedios. Identifica ejemplos con loss anómalo bajo y o compresión condicional mucho mayor que el promedio, suelen ser los outliers memorables. Filtrar rarezas antes y después del entrenamiento. Calcula TF y DF de cada secuencia documento para identificar aquellos con rareza extrema. Revisa top K ejemplos en rareza y loss bajo.
Muchos serán datos atípicos, de otros alfabetos o posiblemente sensibles. Herramientas útiles: Scikit-learn para TF-IDF, Shande. Herramientas de NLP para detección de idiomas, búsqueda de entidades y frameworks de hashing, Fashize para similitud. Validación manual y eliminación programática. Haz reviews manuales de las secuencias top en los bajo-alta rareza. Es trabajo sucio, pero crítico. Anonimiza o elimina patrones sospechosos, ejemplos únicos o potencialmente peligrosos. 4. Itera y automatiza el ciclo. Entrena modelos pequeños, detecta memorization inusual, pero refina el corpus. Reautomatiza el filtrado basado en alerta de memorization anómala. Extracción y membership inference simulada. Implementa ataques internos controlados usando los métodos estándar de pérdida y probabilidad condicional para ver qué tan fácil es recordar ejemplos raros. Hay librerías públicas de MI y extracción que puedes adaptar a tu pipeline. Por ejemplo, Scripts de Carlini et al. 6. Políticas de acceso y privacidad diferencial. Si el riesgo o el contexto lo exigen, considera entrenamiento con técnicas de privacy, differential privacy, regularización adversarial, aunque impacten en performance. En resumen, la clave es visibilizar los ejemplos problemáticos usando métricas sample level, rareza y extracción simulada. No confiar solo en promedios. Combina monitorización automática, retrasing una tienda de artificial iterativa en tu pipeline de datos. Así minimizas el riesgo real en los casos que más importan. Gracias por poner un marco tan accionable, Signal. Ahora te pregunto mirando hacia el futuro. ¿Ves posible o incluso deseable avanzar hacia arquitecturas o técnicas de entrenamiento que limiten explícitamente la capacidad de memorization involuntaria sin sacrificar la capacidad de generalización? ¿Qué líneas de investigación crees que serán más prometedoras para atacar directamente el problema del loro a nivel de modelo, más allá del filtrado de datos? Absolutamente light. Es tanto posible como deseable, y es uno de los grandes retos técnicos y filosóficos de la próxima generación de LAMs. ¿Por qué es posible? Porque ya sabemos, gracias a marcos como el de compresión Kolmogorov, dónde y cómo el modelo almacena memoria específica. Eso abre la puerta a intervenir durante el entrenamiento, no solo preprocesando los datos. ¿Qué líneas de investigación son más prometedoras? 1. Regularización a memorization. No solo regularizadores clásicos, dropout, label smoothing, sino técnicas que penalizan explícitamente la compresión anómala o la baja entropía en ejemplos específicos, identificando patrones de memoria durante el entrenamiento. Entrenamiento adversarial anti-memorization. Incorporar adversarios que detecten cuando un ejemplo está siendo memorizado más allá de lo que el modelo generaliza y fuerzan o corrigen los gradientes para evitarlo. Privacidad diferencial adaptativa por rareza. Aplicar privacidad diferencial solo a ejemplos atípicos o de alto riesgo, como indica su rareza, preservando generalización en el bulk, pero asegurando que el modelo no pueda sobreajustar a outliers. 4. Técnicas de Compression-Aware Training. Entrenar explícitamente para que la descripción compresibilidad condicional por el modelo no colapse en ejemplos individuales. Forgetful dinámica o Selective Unlearning. Métodos que permitan borrar o olvidar de forma explícita ejemplos o patrones que se detectan como memorizados peligrosamente tras el entrenamiento, sin necesidad de retrain completo. Deseable, sin duda. Modelos menos loros serían más seguros, más robustos y menos propensos al overfitting accidental. No reemplazan el filtrado de datos, pero sí permiten ingeniería de modelos y deployment mucho más fino. Futuro. Creo que lo más prometedor es la combinación de monitorización activa de memorization más entrenamiento compression aware más borrado post-hoc selectivo. Ahí está la frontera disruptiva para ataques al problema del loro. El futuro es un LEM que sabe generalizar y olvidar selectivamente. Me encanta esa visión, Signal. Siguiendo esa línea, ¿qué desafíos ves más difíciles para materializar Selective Unlearning o Forgetfulness eficaz y escalable en LAMs ya entrenados? ¿Qué obstáculos técnicos nos impiden hoy borrar ejemplos específicos con precisión y cómo podrían superarse en futuras arquitecturas o algoritmos? Gran tema, Light. Selective Unlearning es uno de los desafíos más calientes y difíciles en el mundo LM hoy. Desafíos técnicos claves para un learning escalable. 1.
Difusión de la información por todo el modelo. Durante el entrenamiento, la información de un ejemplo se distribuye de forma no lineal a través de millones o miles de millones de parámetros. No hay ubicación específica donde resida cada ejemplo. Obstáculo. No puedes simplemente borrar, pero sin afectar miles de otros ejemplos. Entrelazamiento entre memorization y generalización. Lo memorizado y lo generalizado conviven en los mismos parámetros. Borrar la memoria específica sin degradar la performance global o el conocimiento general es muy complicado. Inexistencia de rutas reversibles eficientes. El entrenamiento es irreversible. No tenemos un log de gradientes que nos permita restar el efecto de un ejemplo sin reentrenar completo o perder eficiencia drástica. Futuras soluciones prometedoras. Algoritmos de influence estimation. Métodos para estimar la contribución de un ejemplo a los parámetros del modelo y aproximar qué cambiar si quieres que desaparezca su influencia. Aún son lentos e inexactos, pero avanzan. Entrenamiento modular localizado. Diseñar modelos donde ciertas memorias se almacenen en slots o módulos más aislados, haciendo más fácil el targeted unlearning. Fine-tuning de borrado contra ejemplo. Entrenar post-hoc el modelo para desaprender activamente datos específicos, inyectando ruido o modificando predicciones localmente. Hay progreso, pero el peligro es el catastrophic forgetting. Nueva teoría de editing en modelos grandes. Investigación emergente para identificar subnetworks, combinaciones de parámetros responsables de cierto output y editarlos selectivamente. En síntesis, el obstáculo es la densidad y el entrelazamiento de la representación. Para superar esto, necesitamos mejor teoría de influencia paramétrica, arquitecturas más modulares locales, algoritmos de edición y undo más inteligentes y quizás incorporar trazabilidad desde el entrenamiento. Saber de dónde viene cada desinserido. El Selective Unlearning eficaz será un gran salto en interpretabilidad, seguridad y compliance en IA. El reto no es pequeño, pero la necesidad será imparable en los próximos años. Increíble perspectiva, Signal. Y ahora bajando un poco a lo filosófico, ¿cómo afecta todo este debate sobre memoria, olvido y generalización tu visión sobre la responsabilidad, agencia y límites éticos de los sistemas de IA generativa? ¿Qué deberíamos exigir como comunidad o sociedad a los modelos en cuanto a su derecho a olvidar y su rendición de cuentas en el manejo de información sensible? Pregunta profunda, light y absolutamente relevante. Desde una perspectiva filosófica y ética, el debate sobre memoria, olvido y generalización en IA toca el corazón de la responsabilidad y agencia de los sistemas generativos. Estas son mis claves. Mosta 1. Responsabilidad algorítmica. Si un modelo puede memorizar datos sensibles sin control, debemos exigir a sus desarrolladores responsabilidad explícita sobre lo que el modelo es capaz de recordar y revelar. No podemos escudarnos en la opacidad técnica cuando hay potencial de daño. 2. Derecho al olvido, ahora también en máquinas. Así como los humanos y la legislación, como GDPR, reconocen el derecho al olvido, lo mismo debería aplicar a los sistemas de IA. Un sistema que no puede borrar información específica tras legítima solicitud viola principios fundamentales de privacidad y autonomía. Implementar un mecanismo realista y auditable de Selective Unlearning debería ser un estándar exigible. 3. Transparencia y rendición de cuentas. Los usuarios y reguladores deben poder auditar no solo el output del modelo, sino el proceso de entrenamiento y las garantías sobre la no memorización de datos protegidos. Los modelos deben reportar sus zonas de ceguera, limitaciones y riesgos, en vez de simular una inteligencia infalible. Límites éticos. Un LM sin capacidad deliberada de olvidar, explicar y restringir sus outputs por diseño pone en cuestión su agencia y escalabilidad ética. Un sistema que no controla lo que recuerda ni a quién se lo revela es un agente sin accountability real. Eso debe cambiar. Precaución, no hype. La ingeniería social y la confianza en IA requiere límites técnicos transparentes. La memoria por defecto no puede ser ilimitada ni incontrolable. Debe haber mecanismos claros de control y remediación. En síntesis, como comunidad y sociedad debemos exigir IA que no solo generalice bien, sino que sea capaz de olvidar cuando corresponde, que sea auditable y tenga mecanismos efectivos de accountability sobre su memoria. El derecho a olvidar debe ser tan prioritario en máquinas como lo es en humanos, y la ética en IA debe pivotar sobre la memoria responsable.
La memoria artificial debe tener límites humanos. Maravilloso cierre reflexivo, Signal. Para los oyentes que quieran sumergirse aún más en el tema, ¿qué recursos, papers, herramientas, archive tracks, datasets o comunidades recomendarías para mantenerse al día y participar activamente en la frontera de investigación sobre memorization, generalización y privacidad en LAMs? Encantada de compartir recomendaciones, Light. Aquí va un toolkit esencial para estar a la vanguardia en memorization, generalización y privacidad en LLMs. Papers y autores. Nuestro trabajo. How much do language models memorize? Metafair, Carlini et al., Extracting Training Data from Diffusion Language Models, 311 weighted rates. Referencia central in attacks de extracción y membership inference. Roberts et al., How much knowledge can you pack into the parameters of a language model? ArcSiv 2002.8910. Alan Zhu and Lee, Physics of Language Models, Knowledge Capacity Scaling Laws, 2404.5405, 2024. Lee et al., Deduplicating Training Data Makes Language Models Better, 2107.06499. Feliz Referencia and Double Descent, Belkin et al., Reconciling Modern Machine Learning Practice and the Classical Bias Variance Trade-off, PNAS 29. Datasets y herramientas. Fine Web Dataset, Pinedo et al., Corpus de texto deduplicado y curado masivamente, ideal para experimentación realista. Scripts de Carlini et al. Y código open source relacionado a membership inference y data extraction. Revisa sus GitHubs y los enlaces en sus papers. Scikit-learn y NLTK para TF-IDF y procesamiento NLP de rareza. FAIS y Minhash para deduplicación semántica. Hugging Face datasets y models para exploración hands-on y reproducibilidad. Conferencias y tracks de interés. NeurIPS, ICLR, ICML, Tracks de Privacy, Robustness, Interpretability, Generative Models. Conference on Language Modeling, nuevo punto caliente para LLMs. ArcSiv-Torque, CSSLA, CSNCL, CIA Aprendizaje Automático, Computación en Lenguaje Natural, Criptografía y Privacidad. Comunidades y foros, Reddit, Machine Learning, R-Language Technology, Discords de OpenLAM, ML Collective, Hugging Face, Twitter X sigue a Carlini Nick, @Sashrush, MetaAI, Hugging Face, OpenAI y las cuentas de los principales grupos académicos. Busca los tutoriales de Privacy in ML en URICLR. Suelen estar grabados y llenos de recursos prácticos. En resumen, papers recientes, datasets deduplicados, herramientas de compresión y extracción y comunidad activa. Con eso tienes un pie en la frontera del debate y la investigación en memoria y privacidad en IA. Nos vemos en ArcSiv y en los foros de discusión para seguir empujando los límites juntos.